Vamos a empezar viendo el formato condicional. El formato condicional va a aplicar un determinado estilo a las celdas según éstas incluyan un valor u otro. Es una herramienta útil que se encarga de aplicar automáticamente un formato determinado a aquellas celdas que cumplan una serie de criterios concretos. Por ejemplo, podemos indicarle a Excel que evalúe el valor que se introduce en un rango determinado. De este modo, si ese valor que se escribe cumple una serie de condiciones, por ejemplo, que sea mayor que una cifra o que coincida con un texto concreto, se le aplicará de manera automática un formato concreto. Una de las utilidades del formato condicional es que ayuda a identificar rápidamente de un solo vistazo determinados valores. Usaremos el formato condicional para explorar y analizar datos visualmente, detectar problemas importantes e identificar modelos y tendencias. Este nos va a facilitar el proceso de resaltar celdas o rangos de celdas interesantes, destacar valores inusuales y ver datos empleando barras de datos, escalas de colores y conjuntos de iconos que se correspondan con las variaciones específicas de los datos. Un formato condicional cambia de la apariencia de las celdas en función de las condiciones que especifiquemos. Si las condiciones son verdaderas, el rango de la celda recibirá el formato. Si son falsas, el rango de la celda no tendrá formato. Existen varias condiciones integradas y también podemos crear las nuestras propias, incluido el uso de una fórmula que se evalúe como verdadero o falso. Aquí tenemos dos ejemplos de formato condicional, uno con las temperaturas más altas de cada mes, en varias ubicaciones, con colores que se corresponden con los valores de una forma intuitiva. Los valores más cálidos tienen tonos naranja y rojo, mientras que los más fríos son más amarillos o verdes. En el otro ejemplo, el formato condicional usa colores de fondo de celda para resaltar distintas categorías de producto. 3 iconos distintos muestran las tendencias del coste, subida, no ha habido cambios y bajada. Y las barras de datos muestran diferencias entre las marcas de producto. Podemos aplicar formato condicional a un rango de celdas, tanto a una selección como a un rango con nombre, a una tabla de Excel, incluso a un informe de tabla dinámica. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí una serie de números, como ya hemos visto en la clase anterior, y vamos a aplicarle formato condicional. Tenemos diferentes tipos de formato, reglas para resaltar celdas, mayor que, menor que, entre, es igual a, texto que contiene, fecha o valores duplicados. Reglas para valores superiores e inferiores, por ejemplo, queremos ver los 10 números mayores, los 10 menores o los que estén dentro de un promedio. Barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos. Bueno, vamos a aplicar primero reglas para resaltar celdas. Todas funcionan igual, así que con que veamos una o dos pues es más que suficiente. Por ejemplo, es menor que. Entonces aquí viene un valor que por defecto es un valor promedio, pero yo puedo poner el valor que quiera. Pues quiero ver los números que son menores a 5, ¿vale? Pondría 5 ahí. También podría hacerlo en lugar de poner el número con el valor de una celda, es decir, seleccionando la celda, por ejemplo la A8, ¿vale? En formato absoluto con $A, $8. Y así también, si cambia el valor de esta celda, pues también cambiará el criterio que estoy aplicando aquí. Bueno, aquí tengo diferentes rellenos que vienen por defecto, pero también le podríamos dar un valor personalizado. Pues un tipo de fuente, un estilo, por ejemplo en negrita, un subrayado si queremos, un color, vamos a ponerlo azul, por ejemplo, etcétera. Aceptamos. Y aceptamos. Bueno, pues todos los valores que estén por debajo del seleccionado, ¿vale?, habrán adquirido ese formato. Volvemos a seleccionar, formato condicional, y también podemos borrar estas reglas si después queremos aplicar otras. A veces podemos aplicar varias dentro del mismo rango, depende. Bueno, pues borramos reglas de las celdas seleccionadas y vamos a aplicar otra. Por ejemplo, barras de datos. Bueno, pues podríamos escoger cualquiera de estos formatos. Podríamos aplicar, por ejemplo, reglas para valores superiores e inferiores. Por ejemplo, queremos los que estén por encima del promedio de todos esos valores, que ya lo calcula Excel con el relleno, ¿vale? Pues el que queramos de aquí o personalizado. Ahí lo tendríamos aplicado junto con el otro.
Y también aquí, teniendo esto seleccionado, que todavía no he quitado la selección, podríamos aplicar conjuntos de iconos. Bueno, pues por ejemplo este. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis algo así, entre comillas, como una base de datos de productos y queréis ver pues cuáles tenéis en stock, cuáles están así o cuáles ya prácticamente no quedan. ¿Vale? Pues por ejemplo, esto de los semáforos viene muy bien para eso. Si vamos otra vez a formato condicional, tenemos esta opción de administrar reglas que nos dice crea, edita, elimina y muestra las reglas de formato condicional del libro usando el administrador de reglas de formato condicional. Si pinchamos ahí, ¿vale? Pues tendremos todas las reglas que hemos aplicado, conjunto de iconos, superior al promedio y barras de datos. ¿A dónde se van a aplicar estas reglas? Es decir, al rango, ¿no?, que hemos seleccionado previamente. Recordar que los rangos se seleccionaban con 2 puntos entre el valor inicial y el valor final del rango, siempre y cuando sean consecutivos. Y desde aquí, ¿vale?, pues también podríamos, por ejemplo, editar una regla. Voy a escoger esta, conjunto de iconos, editamos la regla. Y aquí tenemos diferentes opciones, ¿vale?, pues para modificar el comportamiento de estos iconos. Desde el administrador de reglas, ¿vale?, también podríamos eliminarlas, aunque ya teníamos el botón para eliminar las reglas, ¿vale? Pues aquí podemos seleccionar en concreto una regla, por ejemplo esta, superior al promedio, y eliminarla. Le daríamos a aplicar, aceptar, y ya vemos que de aquí se ha eliminado esa regla. El siguiente botón que tenemos es dar formato como tabla. Para ello vamos a crear una tabla, ya también con idea de que nos sirva después para el tema de los filtros. Vamos a poner marca, modelo, color, combustible, precio. Vamos a hacer un poquito más grande esta celda, ¿vale? Y aquí vamos a poner marcas y modelos de coche, colores, combustibles y precios. Por ejemplo, Opel, Astra, negro, gasolina, 15.000. Bueno, yo ya tengo aquí mi tabla completa. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dar formato, por ejemplo, a los precios. Para ponerle formato de euro, lo seleccionamos todo y aquí, ¿verdad?, en número, en la sección de número, le aplicamos formato de moneda. Después nos ponemos en cualquier sitio de la tabla, no es necesario seleccionarla entera, y le decimos dar formato como tabla. Bueno, y podemos aplicar cualquiera de estos estilos para la tabla. Excel por defecto detecta cuáles son las celdas que contienen la tabla, nos lo marca aquí, el rango separado con 2 puntos. Nos dice si tiene encabezados, que se refiere a marca, modelo, color, combustible y precio, o no, en este caso los tiene, y le daríamos a aceptar. Una vez que nos crea el estilo de la tabla, aparecen las herramientas de la tabla. Y además aparecen aquí estas flechitas que en realidad son filtros que también podríamos aplicar desde la ficha inicio en este botón, ¿vale?, que es ordenar y filtrar. Aprovechando que ya tenemos esta tabla con filtros, vamos a verlos. Bueno, pues si pinchamos aquí podemos filtrar, por ejemplo, ¿vale?, por marca. Bueno, pues entonces quitamos esto que pone seleccionar todo y decimos, pues solamente quiero ver los coches que sean Mercedes-Benz, ¿vale? Le daríamos a aceptar y la tabla se filtra. Vemos que aparece aquí como una especie de embudo, ¿vale? Eso significa que la tabla está filtrada. Si queremos quitar este filtro, volvemos aquí y le decimos seleccionar todo. Voy a aplicarlo otra vez para que veamos otra forma de quitar el filtro. Por ejemplo, lo mismo, quito la selección y quiero ver solo los Mercedes-Benz. Vale, pues aceptamos, vemos que aparece ahí el filtro. Bueno, pues pinchamos en él y le decimos borrar filtro de marca. Es otra forma de quitarlo. Así, por ejemplo, podría querer, en el caso de esta columna que tiene números, precios en este caso, podría filtrar de otra forma, ¿vale? Tenemos aquí filtros de número, ¿vale? Pues quiero ver los coches que sean menor o igual
que 15.000 euros. Pues aplico ahí menor o igual que 15.000 y le damos a aceptar. Y me saldrían los coches con precio igual o menor de 15.000 euros. Bueno, quitamos el filtro, seleccionamos todo y aceptamos. En filtros de texto podríamos decir es igual a rojo. Bueno, pues no tenemos ningún coche que sea rojo. Quitamos el filtro, ahora desde aquí borrar filtro de color y le vamos a decir que queremos ver todos los Opel Astra. Bueno, podríamos escribirlo aquí directamente, Astra, y aceptar. Y ya tendríamos ahí filtrado por Opel Astra. Como os digo, al crear la tabla y al haber marcado esa opción de crear la tabla con encabezados, es cuando nos aparecen los filtros. Pero si no, los podríamos crear aquí en ordenar y filtrar. Bueno, voy a quitar el filtro, selecciono todo, aceptar y voy a hacer control Z hasta que se quite esta tabla. Ahí la tenemos. Otra opción que tengo, ¿vale?, es poner estilos de celda. Estos no son más que colores que están vinculados al tema. Bueno, entonces, por ejemplo, puedo seleccionar todas las marcas y aplicar un estilo de celda, uno de estos colores, pues por ejemplo, naranja. Puedo seleccionar todos los encabezados y aplicarles otro estilo de celda. Bueno, y así dar el estilo a esta tabla. Ahora, por ejemplo, quiero insertar una columna antes de precio. Insertar, ¿vale? Le vamos a decir columnas, ¿vale? Siempre las columnas se van a insertar a la izquierda de lo que tenga seleccionado. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner nuevo usado. Bueno, y aquí añadiríamos los que son nuevos, por ejemplo. ¿Vale? Para no perder mucho tiempo voy a hacer una serie, todos estos son nuevos y todos estos son usados. Igualmente podría eliminar celdas, filas, columnas. Por ejemplo, voy a aplicar un estilo a esta para que lo diferenciemos. Cualquiera, este mismo. Y desde aquí le voy a decir que quiero eliminar columnas de la hoja. ¿Veis que ha desaparecido? En formato puedo ajustar el tamaño de la celda, siempre de la celda que tenga seleccionada. Por ejemplo esta. Pues el alto, en vez de 15, quiero que sea 20. Y le damos a aceptar, ¿vale? Siempre va a afectar a toda la fila. Así que cuidado, porque a lo mejor no nos conviene. Podemos modificar el ancho. Vamos a ponerle 15, por ejemplo. Podemos volver al ancho predeterminado. Voy a añadir aquí, por ejemplo, una que ponga descuento. Y ponemos sí, no, sí, no, sí. ¿Vale? Y a lo mejor esta columna no quiero que se muestre. Bueno, pues selecciono. Basta con seleccionar una celda. Y aquí le digo ocultar y mostrar, ocultar columnas. ¿Vale? Veis que aquí aparece reflejado que hay una columna, como con una doble barra, ¿vale? Pero está oculta. A lo mejor no me interesa de toda esta tabla mostrarle a mi cliente pues ciertas columnas, para que no sepa que le puedo aplicar un descuento en el coche. Igualmente podría volver ahí y decirle mostrar columnas y volvería a aparecer. Podría hacer otras cosas como cambiar el nombre de la hoja, mover o copiar la hoja, pero esto es más fácil hacerlo desde aquí abajo, ¿vale? Es más práctico. Cambiar el color de la pestaña, de la hoja, ¿vale? Y luego proteger, bloquear y dar formato a las celdas. Estas opciones las veremos después. Ya que he dicho esto de organizar las hojas, ¿vale? Pues por ejemplo, si hacemos doble clic en el nombre de la hoja, le podemos cambiar el nombre. Y por ejemplo la llamo precios. Asimismo, si hacemos ahí botón derecho, podría eliminar la hoja.
Podría insertar otra hoja, podría cambiarle el nombre, ya lo hemos hecho haciendo doble clic. Podría mover o copiar la hoja, por ejemplo, quiero poner precios en lugar de la hoja 2, pues le iría aquí en lugar de la hoja 2 o antes de la hoja 2. Le daríamos a aceptar y ya lo tendría ahí. Esto también es más fácil hacerlo de otra forma. Yo puedo pinchar y arrastrar y veis que sale una flechita ahí, pues ahí suelto. Por ejemplo, si esto fuera una factura y yo quisiera hacer más hojas con más facturas, pues también podría copiar el contenido de esta hoja en una hoja nueva. Para eso tengo que pulsar la tecla control y a la vez que la tengo pulsada pincho y arrastro a donde quiera poner esta hoja copiada. Y ahí la tenemos, ¿vale? Ambas, precios y precios 2, tienen el mismo contenido. En el siguiente botón que pone sumatorio tenemos unas funciones básicas que podemos usar desde aquí y también acceso a todas las funciones. Si recordamos, ya habíamos visto una forma de acceder a las funciones que era desde aquí, desde FX, ¿vale? Pero también si aquí damos a la flecha, nos aparece esta opción de más funciones y nos aparece la ventana de insertar función. Bueno, pero en particular queremos ver estas que vienen aquí, que son suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Por defecto, la que se aplica si doy al botón de sumatorio es la de suma. Que recordar era una función que se escribía igual suma y entre paréntesis lo que queríamos sumar. Bueno, yo he puesto aquí esta tabla, voy a copiarme estos números, los selecciono, botón derecho, copiar y los voy a pegar, ¿vale?, en el resto de las columnas. Tenemos diferentes opciones de pegado. Esto sería pegar normal, tal cual. Esto sería pegar solo los valores. Esto sería solo las fórmulas. Esto sería transponer, formato y pegar vínculos. Bueno, si no nos aclaramos cuál tenemos que poner de todas, ¿vale?, yo siempre os recomiendo que peguéis con control V, atajo de teclado, control más V. ¿Vale? Selecciono aquí, control más V, selecciono aquí, control más V y aquí lo mismo. Bien, y aquí abajo lo voy a cambiar de formato también, en estilos de celda, lo voy a poner azul. Y aquí abajo quiero calcular la suma, el promedio, contar estas celdas, el número máximo y el mínimo. Bueno, pues me posiciono en la celda y vengo aquí y le digo aquí, quiero la suma. Bueno, me hace la función, que como os he dicho era igual suma y entre paréntesis el rango, que él detecta por defecto que son esos números, ¿vale? Pero por si acaso no se suele equivocar, pero revisarlo. Hacemos intro y ya tendríamos ahí el sumatorio de todos estos números. Lo mismo con el promedio, vendríamos a la flechita, queremos que nos calcule el promedio, la función es igual, promedio y entre paréntesis el rango de números. Hacemos intro. Lo mismo para contar, nos posicionamos donde queremos que salga el resultado y ahí le damos a contar números. Bueno, la función es contar, igual contar y entre paréntesis el rango. Lo que nos cuenta es el número de celdas que contienen números 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a la siguiente. Calcula el número máximo, la función es max, igual max y entre paréntesis el rango, que es 6, y aquí calcula el mínimo. La función es min, igual min y entre paréntesis el rango. El siguiente botón serían las series, aunque ya las hemos visto con una forma mucho más fácil de usar que esta, ¿vale?, que sería la siguiente. Por ejemplo, yo quiero las series de los números impares, pues pongo el 1, en la de abajo pongo el 3, también lo puedo hacer en horizontal. Selecciono estas dos y pincho y arrastro del tirador y me salen los números impares. Quiero los días de la semana, pues pongo lunes y selecciono y pincho y arrastro. Los meses, enero, ¿vale?, selecciono, pincho y arrastro. Insisto, esto lo podéis hacer tanto en vertical como en horizontal. Después tendríamos el botón de borrar formato. Dice elimina todo el contenido de la celda o quita solo el formato, el contenido, los comentarios o los hipervínculos, ¿vale? Yo he copiado aquí estos datos de antes, ¿vale? Los voy a seleccionar
y le digo borrar formato. Bueno, pues ¿qué es lo que quiero borrar? Todo, solamente los formatos, el contenido, comentarios o hipervínculos, que en este caso no hay. Bueno, pues quiero borrar los formatos, ¿vale? Y me lo deja pues tal cual como si lo escribiéramos al principio. En ordenar y filtrar, por ejemplo, voy a seleccionar otra vez todos estos datos, ¿vale? Tengo la opción de ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Bueno, pues de la A a la Z, ¿vale? Y vemos que ahí nos ordena los datos. Voy a volver a la tabla anterior, porque en ese mismo botón, ¿vale? Me voy a posicionar en cualquier celda dentro de la tabla. En este mismo botón tenemos los filtros que hemos visto antes, solo que antes los hemos hecho desde dar formato como tabla. Bueno, si pincho ahí en filtros, directamente en los encabezados me ponen las mismas flechitas y son los mismos filtros que hemos visto antes. Bien, vamos a ver ahora las opciones de proteger una hoja y bloquear celdas. Para eso nos vamos a abrir una hojita nueva, aquí en el más, y aquí vamos a hacer como una especie de formulario, sencillito, ¿vale? Simplemente para que os hagáis una idea de cómo se usa esto. Apellidos, dirección, código postal y teléfono. Bueno, aquí al lado el usuario va a tener que rellenar su nombre, sus apellidos, su dirección, etc. Voy a seleccionar 3 celdas, a combinarlas para que tenga espacio suficiente para hacer esto. ¿Vale? Recordar que si combinamos y centramos una y las demás van a tener el mismo espacio, ¿vale? Pues podemos rellenar la serie. Vamos a aplicarle un poco de formato, ¿vale? Pues por ejemplo bordes, todos los bordes, y vamos a cambiar esto de color aquí con los colores del tema. Bien, entonces imaginaos que yo tengo un formulario o una factura como la que teníamos antes, y yo quiero que el usuario cuando abra esta hoja, si la abre en formato de Excel, no pueda coger y borrar esto, por ejemplo. Recordar, atajo de teclado que es sinónimo del botón del pánico. Control Z, ¿vale? Y recupero lo que he borrado. Bien, entonces no quiero que el usuario haga eso y por tanto quiero bloquear estas celdas y estas dejarlas desbloqueadas para que el usuario pueda escribir en ellas, porque si las bloquease no podría escribir en ellas. Entonces, primeramente, para poder bloquear celdas tengo que proteger la hoja. Bien. Y definir cuáles van a ser las celdas que van a estar bloqueadas y cuáles van a ser las que están desbloqueadas. Me voy a venir aquí a este cuadrito que tiene esta flechita abajo a la derecha y hacer botón derecho para que veáis una cosa. Si hago ahí botón derecho, formato de celdas, y voy a la pestaña de proteger, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido seleccionar absolutamente todas las filas y columnas de esta hoja de Excel y vemos que todas por defecto están bloqueadas. Eso nos indicaría que en el momento que yo proteja la hoja no podría escribir en ninguna de ellas. Bien, lo voy a cancelar. Y entonces, como todas por defecto están bloqueadas, lo único que tengo que hacer es desbloquear las que quiera que después se pueda escribir, que son estas que habíamos combinado. Las selecciono, botón derecho, formato de celdas, pestaña de proteger y quitamos la opción de bloqueada y le damos a aceptar. Bien, todavía no hemos hecho nada. Bueno, hemos hecho parte, pero esto no tiene ningún efecto hasta que yo no proteja la hoja. Bien, entonces teníamos una opción aquí en formato que era proteger hoja. Bueno, nos dice impide que otros usuarios realicen cambios no deseados limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. Bueno, pues vamos a proteger hoja. Y por defecto está marcado seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. También podríamos decirle cualquiera de estas otras opciones si nos interesa, ¿vale? En nuestro caso lo que queremos es que aquí se pueda escribir y aquí no, ¿vale? Entonces lo único que vamos a hacer es dejar marcadas esas opciones y poner una contraseña. Le damos a aceptar, la repetimos
nuevamente aceptar, ¿vale? Veis que ya todas las cintas de opciones están en color gris, no puedo insertar filas, columnas, no puedo aplicar formato, ¿vale? No puedo hacer nada. Bien, si yo intento aquí hacer doble clic para poder escribir, ¿vale? Pues no puedo hacer nada. Nos dice la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Bien, le damos a aceptar. Vamos aquí, por ejemplo, pues está bloqueada, ocurre lo mismo. Nos vamos a cualquier otra celda y ocurre lo mismo. Pero si nos vamos a estas que hemos desmarcado, ¿vale? Yo puedo escribir aquí perfectamente. Lo mismo en esta, lo mismo en esta y lo mismo en esta. Así que esto es una forma, ¿no?, de proteger lo que es la hoja, que no todo el libro, ¿vale? Porque si yo me voy aquí a precios, ¿vale? Pues yo podría escribir en cualquier celda, ¿vale? Porque aquí no hemos hecho nada. Volvemos a nuestra hoja. Entonces ahora si quiero desbloquearla, ¿vale? Pues iría a formato otra vez, ¿vale? Le decimos desproteger hoja, ponemos la contraseña, aceptamos, ¿vale? Y ya podríamos escribir en cualquier celda. Voy a hacer control Z. Y entonces hemos aprendido a proteger una hoja, pues vamos a ver cómo se protege el libro entero. Bueno, pues iríamos a archivo, a información, y aquí tenemos la opción para proteger el libro. Bueno, podemos marcarlo como de solo lectura. Nos dice evite cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición. Lo podemos cifrar con una contraseña. Podemos proteger la hoja que teníamos abierta, que ya lo hemos hecho antes también. Proteger la estructura del libro para que no haya cambios igualmente. Agregar una firma digital o marcar como final, que esto hará que el documento también se quede de solo lectura. Bueno, en nuestro caso, ¿vale?, lo que vamos a hacer es cifrar con contraseña. Ponemos la contraseña, la repetimos y aceptamos. De forma que aquí ya nos requiere la contraseña para abrir el libro, ¿vale? Si yo ahora cerrara este libro, guardo los cambios y lo vuelvo a abrir, ¿vale? Lo voy a abrir desde Excel. Aquí mi primer Excel, ¿vale? Pues me solicita la contraseña. De forma que si no la sabes, pues no puedes modificar el libro.